Gloria de Dios y la gloria de Dios. Y a nuestros hermanos en Facebook, les bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesucristo, porque tuyo es el poder, Señor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay un tema precioso: ¿por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué hago lo que no quiero? Desafortunadamente muchas veces uno tiene un deseo, una intención de hacer lo correcto, pero algo se presenta y hacemos lo incorrecto. Uno quizá todos los días se levanta con un pensamiento de hacer las cosas bien, de no fallarle a Dios, de no fallarle a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa, pero siempre hay algo que lo impulsa a hacer lo incorrecto. Pero en nosotros está el poder para decidir qué vamos a hacer. Amén. Aunque siempre habrán luchas, dificultades, siempre se presentarán cosas, pero vamos a ver qué pasa. Antes de saber el por qué hacemos lo que no queremos hacer, vamos a mirar algo precioso que nos enseña el salmista en el Salmo 19. Cuando estén ahí, quiero que todos me confirmen con un amén. Bendito es el nombre del Señor. Salmo 19:1. Y vamos a ver algo precioso en este salmo. Me va a enseñar algo maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Empecemos por algo, por esta palabra. El salmista nos está diciendo algo precioso que es real. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros vemos los cielos, el firmamento, entendemos que algo sucedió, que alguien que tiene un poder glorioso lo ha creado, y ese alguien es Jehová, Dios de los ejércitos. Dice el verso 2: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Quizá nosotros nunca hemos visto lo que dice la Biblia en este caso, pero en sí todo tiene vida, porque Dios lo creó y tiene vida. La noche tiene vida, el día tiene vida, el sol tiene vida, y todo lo que Dios ha creado tiene su esencia, porque Dios es vida. Amén. Entonces, según la palabra, dice que la noche le emite sabiduría. Y todo esto no lo podemos quizá muchas veces entender, porque no nos hemos detenido a ver lo que Dios hace. Simplemente lo disfrutamos. Disfrutamos el día, disfrutamos la noche, disfrutamos del sol, disfrutamos del frío. Pero en ningún momento nos hemos puesto a analizar quién lo creó, cómo lo hizo y para qué lo hizo, ¿cierto? Pero cuando nos damos cuenta, lo hizo con un solo propósito: que cada uno de nosotros pudiésemos disfrutar de su creación y así glorificar su nombre. El verso 4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Se llama que es el astro mayor, el sol. Ahora, si el sol tiene la bendición y la facultad de calentar todo lo que está sobre la tierra, analicemos algo: el que lo creó será mayor que él. Él es mayor. O sea que no se esconde nada de la presencia de Dios. Dice el verso 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuántos hemos sido convertidos al Señor Jesús, o nuestras vidas transformadas a causa de la palabra de Dios? Esto es algo glorioso. Por eso dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. A esta persona que está dispuesta a lo que Dios tiene para su vida. A esta persona que su corazón
está preparado cada día para recibir la palabra de Dios, que tiene un deseo de aprenderla y de practicarla. Por eso dice la hermosa palabra: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a sencillo. O sea, todo lo que Dios ha hablado y ha dicho nos hace sabios si somos sencillos. Que significa que si nosotros aceptamos la palabra, si la aceptamos, que muchas veces vamos en contra de ella, muchas veces quizás refutamos los mandamientos de Dios y decimos: ¿pero por qué? No entiendo por qué Dios hizo de esta manera. Si Dios lo hizo es porque sabe que esa es la mejor manera. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, hay alegría, porque uno se siente bien. ¿Por qué se siente bien uno? Porque el Espíritu Santo de Dios también se siente complacido, y el gozo de Dios invade nuestro corazón, y eso nos hace sentir bien. Amén. ¿Cómo se siente uno cuando le hace un favor a alguien de buena manera? Bien. Cuando quizá uno va por la calle y ve que a alguien se le cayó algo, uno lo toma y va y se lo alcanza y se lo entrega, y recibe de esa persona un gracias. Uno se siente bien el poder servir. Entonces dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. O sea, cuando yo obedezco la palabra de Dios con gozo, con alegría, voluntariamente, esto me trae gozo. Dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuántos andábamos en tinieblas? Y pensábamos que estábamos bien. Andábamos en cantidad de pecados, cometíamos muchos errores y pensábamos que estaba bien. Pero cuando viene la palabra a nuestra vida, nos quita ese velo y vemos las cosas como Dios manda. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Cuántos tenemos el temor de Jehová? ¿Qué significa el temor de Jehová según los proverbios? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Por eso aquí dice: el temor de Jehová es limpio, o sea, no está contaminado. El temor a Dios muchas veces sí está contaminado, porque yo le tengo miedo a Dios. Es muy diferente al temor de Dios, que es aborrecer lo malo. No tenerle miedo, sino sencillamente no aceptarlo, no comulgar con ello, no, entre comillas, disfrutar del pecado. El temor de Jehová es el que a mí me hace rechazar todo lo que no es de Dios. Amén. Entonces, por eso dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ahora la pregunta es: ¿nosotros tenemos ese temor? Si lo tenemos, entonces es Él el que nos hace rechazar el pecado. ¿Cuánto luchamos cada día para no pecar? Dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel, y que la que destila del panal. ¿De qué nos está hablando la palabra aquí? Los juicios de Jehová son verdad y son todos justos. ¿Será que es justo los juicios de Dios? Muchos dicen: ¿pero por qué estamos pasando momentos difíciles? ¿A causa de qué? Del pecado. De que aún el pueblo de Cristo, aún nosotros mismos, no hemos tomado esa decisión firme y radical de no pecar. Y si se nos da la oportunidad, muchas veces, como no vemos que sea algo demasiado grande, lo hacemos o permitimos que eso suceda. Como no vemos que la mentira nos trae una consecuencia en el instante funesta, es fácil mentir. La ira, como muchas veces uno sencillamente se aira, pero no se da cuenta que quizá eso traiga una destrucción inmediata, entonces nos dejamos llevar por la ira y cometemos errores. Y entonces decimos que pues bueno, eso no es algo que realmente sea muy notorio, pero ante Dios sí. Las consecuencias siempre vendrán a nuestra vida a causa de los errores que cometemos. Entonces vienen los juicios de Dios. La persona peca y como Dios le ama, lo corrige. Y en esa corrección, ninguna corrección a la verdad en el momento es deliciosa.
todas nos producen tristeza. Así sea solamente una llamada de atención, nos aflige. Ahora, si Dios permite que la vara venga, va a ser mucho más fuerte. Pero los juicios de Dios son perfectos. Pero dice aquí algo que no debemos entenderlo. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho lo refinado. Nadie desea que Dios lo corrija. Pero la corrección de Dios nos perfecciona, nos purifica, nos limpia. Y vale mucho más estar en el reino de los cielos que aquí lleno de oro o de plata. Dice que es más dulce que la miel que destila del panal. No sé cuántos hayan visto cómo la miel destila del panal. Ella solamente destila cuando de repente se le hace presión, porque ella está bien cuidadita. Las abejitas les ponen un sello en cada, no me acuerdo cómo se llama eso. O sea, ellas llenan sus panal y lo sellan con cera. Solamente cuando se rompe, la miel destila. Y es muy deliciosa la miel. Entonces, amados, es necesario muchas veces que de parte de Dios haya presión para que podamos ver nuestros errores y para que así nos corrijamos. Y cuando nos corregimos, eso trae satisfacción a nuestra vida, eso trae gozo y trae paz. Dice el verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con los juicios de Dios, con la corrección de Dios. Dice, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Alguien aquí ha entendido sus propios errores? Si Dios no se los hace ver, nunca los vemos. Si alguien no nos los hace ver, quizá nunca veremos que estamos cometiendo errores. Por eso es necesario entender algo. Muchas veces nosotros no entendemos que estamos mal hasta que algo sucede. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Hay errores que nosotros no vemos, pero que Dios sí. Y quizás nuestro prójimo, la persona que está a nuestro lado, el que convive con nosotros, sí se da cuenta de nuestros errores. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Y dice, no, pero es que yo soy muy humilde. Pero no se le puede decir nada, no se le puede corregir nada, porque ya explota, porque no se aguanta. Y uno dice, no, pero yo soy humilde. Dios es humilde. Entonces hay que pedir a Dios que nos guarde, porque estamos en un cuerpo que definitivamente es imperfecto. Para eso necesitamos al Señor, amén. Dice que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. O sea que el orgullo, los pecados ocultos y esas cosas que no vemos nos llevan a rebelarnos en contra de Dios. Porque como nos creemos santos, justos y perfectos, muchas veces creemos tener la facultad de alegar en contra, de reclamarle a Dios. ¿Por qué no hace lo que yo quiero? Pero cuando entendemos que somos humanos, que hemos cometido errores, que fallamos cada instante, entendemos también que el único perfecto es Dios, y es el único que nos puede ayudar en nuestras debilidades. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista se da cuenta que aunque Dios lo ha levantado como rey, que aunque es un varón de Dios, hay errores, hay cosas ocultas. Pero entonces hay algo que nos llevará a santificarnos cada día, y es, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Qué permitimos que haya en el corazón? La palabra dice que de la abundancia el corazón habla la boca. Si el corazón está corrompido, saldrán palabras corruptas, saldrán palabras dañinas, saldrán palabras que no son agradables, de acuerdo con tu corazón. Ahora, si en tu corazón y en el mío está Cristo Jesús, está la presencia de Dios, nuestras palabras siempre serán agradables, puras y santas. Pero si no, no. Entonces aquí miramos algo rápidamente de cómo el rey David engrandece a Dios, mirando cuántas cosas grandes Dios hace. Y eso lo hace también reflexionar que sigue cometiendo errores. Ahora la pregunta es, ¿cuántos seguimos cometiendo errores?
aún lo seguimos cometiendo. Pero debemos seguir orando a Dios que nos guarde de ellos. Por eso miremos lo que dicen Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 12, verso 15. Y esto nos va a llevar a nosotros a esforzarnos cada día más. En Cantar de los Cantares, cuando ustedes me confirman con amén, por favor. Cantares capítulo 2, el verso 15. ¿Ya están ahí conmigo? Dice: cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Zorras pequeñas son esos pecaditos que habla el rey David, que son ocultos. Por eso dice: Señor, guárdame de los que me son ocultos, que son tan pequeños, tan aparentemente tan insignificantes, que no creo que me causen daño. Pero ¿qué es lo que hacen las zorras pequeñas? Ellas entran a los viñedos y como son pequeñas, ellas van de gajo en gajo y van rasgando los gajos, van dañando el viñedo. Las zorras grandes entran y comen las uvas porque ellas son grandes, no necesitan subirse a la matica. Las pequeñas sí, y van rompiendo donde quiera que pasan al agarrarse de los gajitos del viñedo. Pero entonces, ¿qué significa esta palabra cierne? Que están en flor, están en preparación, están en su primera vida o su primera etapa, están en desarrollo. Muchas veces nosotros estamos comenzando la vida cristiana y vamos con un amor precioso, vamos gozosos, pero muchas veces ignoramos esos pecaditos pequeños. ¿Cuántos han dicho: es una mentirita piadosa? ¿Cuántos han dicho: se me escapó una palabrita? Y en cada una de ellas estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Y en cada una de ellas estamos impidiendo que nuestra propia vida dé ese fruto que Dios espera de nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa cuando se rompe un gajo de la vid? Ese gajo no da fruto. O si da el fruto, no va a ser el que se necesita, porque no está totalmente adherido a la fuente. Ese pámpano no está adherido totalmente a la vid, y entonces su fruto no va a salir con los mismos nutrientes o de la misma calidad que si estuviese bien. Hoy estamos sacando de nuestra vida esas cositas que no nos parecen importantes, pero que a la luz de la palabra son malas y son pecado. Pero si encontramos en Gálatas 5:19 las obras de la carne, y ahí enseguida encontramos el fruto del Espíritu Santo. Y aquí el rey David se está dando cuenta de algo en el cual él está fallando, y lo cual el pecado, mire amados, un pecado pequeño que uno ignore nos lleva al desánimo, nos lleva a ser de doble ánimo, porque hay cositas allí que no están bien. Cuando en la palabra encontramos que el apóstol dice: y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque un corazón que no está completamente en Dios es: hoy sí voy con el Señor y mañana ya no quiero. Hoy le sirvo al Señor, mañana ya no quiero. Hoy Dios me llamó para cosas grandes y mañana ya se me olvidó que me llamó para cosas grandes. No hay firmeza en Dios a causa de que su corazón no está puro. Amén. Hay que analizar eso. Entonces miramos sobre las zorras pequeñas que echan a perder el fruto, la bendición, lo que Dios ha determinado. Esos pecaditos aparentemente insignificantes nos empiezan a dañar, y por eso dice la palabra que cuando yo quiero hacer lo bueno, entonces no lo hago. Y como dice el título, ¿por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué? Hay un por qué. Ahora miremos algo para seguir adelantando. No se nos olvide lo que dice en Cantares 2:15. Hay que cazar esas zorras, cazarlas, o sea, impedirles que dañen, que entren al viñedo. En San Mateo capítulo 4, el verso 18, aquí encontramos algo maravilloso. San Mateo 4, 18. Cuando ustedes me confirman con amén, por favor. Dice la hermosa palabra del Señor:
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. ¿Qué hacen ellos? Pescaban. Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Hay un llamamiento. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Amén. Dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué hicieron estos varones? Ellos tenían un propósito natural, que era pescar, porque ese era su trabajo. Pero Dios lo llama a otro trabajo, a un trabajo espiritual. O sea, tenían que cambiar totalmente. ¿Por qué no les dijo: vamos a otro lago a pescar? Le dijo: pues los haré pescadores de hombres. O sea, se cambia totalmente la visión con la cual ellos estaban. Ellos pensaban pescar pescado normalmente, y Dios lo llama para un trabajo celestial. Tú y yo fuimos llamados a ese trabajo, ¿no? Entonces seguimos acá en la hermosa palabra. Pero dice que ellos, dejando todo, le siguieron, ¿cierto? El verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Él llamó aquí a cuántas personas. Primero llamó a Pedro, ¿cierto? ¿En qué verso vamos? Bueno, voy al 19 nuevamente. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y aquí sigue lo mismo, dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amados, tú y yo debemos de dejarlo todo. ¿A qué me refiero con dejarlo todo? Las costumbres, la vida que traíamos, hay que abandonarla, porque hay una nueva vida en Cristo Jesús. Dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando. ¿Qué predicaba el Señor Jesucristo? Él predicaba el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino de los cielos, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuántos creemos que por decir un milagro es que ya Dios nos aceptó? Que porque recibimos una bendición de Dios, entonces ya somos hijos de Dios. ¿Será que sí? Dice el verso 24: y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y de Decápolis y de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amado, Dios nos ha llamado con un propósito de gloria. Y Él ha hecho milagros en nuestras vidas. ¿Cuántos han sido sanos en el nombre de Jesús? ¿Cuántos han sido libres de tormentos demoníacos en el nombre de Jesús? ¿A cuántos Dios les ha quitado las cadenas y ataduras que los llevaban a la depresión, al suicidio, y los hizo libres? O sea, cuando mira la palabra con la mirada del salmista, él ve la grandeza de Dios. Aquí, a los que Dios llamó, a los que Cristo llama, también ven la gloria de Dios, porque sanó, liberó, hizo cosas gloriosas. Hasta ahí nosotros vemos que Dios es bueno, que Dios es grande, y que todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor a nosotros. Amén. Pero ahora viene algo en lo cual nosotros quizás siempre hemos fallado, y en lo cual muchas veces nos desanimamos a causa de lo que está pasando. Y para esto les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 7, el verso 15. Y aquí vamos a ver algo muy especial que nos va a ayudar a entender si amamos a Dios, si conocemos su grandeza, si Dios ha mostrado tantas cosas preciosas. Entonces, ¿por qué muchas veces no avanzamos? Entonces, ¿por qué nos desanimamos? Entonces, ¿por qué tiramos la toalla? Entonces, ¿por qué lo que queremos hacer no nos sale bien? Ya están ahí en Romanos capítulo 7, verso 15.
Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. ¿No les ha pasado? Es que yo quiero orar. Y termina viendo la novela, la película o peleando. Es que yo quiero santificarme para el Señor. Y quizás resulte en discoteca. Quizás resulte embriagándose. Pero es que yo decidí seguir al Señor y no he podido hacerlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto le pasó al apóstol Pablo, un hombre que Dios usó poderosamente. En sus registros bíblicos encontramos que fue un hombre que fue y le predicó en muchos lugares. Él fue a Roma, predicó a gente de muy alto conocimiento, a personas muy elocuentes, muy distinguidas. Fue el apóstol Pablo, un hombre que conocía la palabra. O sea, no vamos a decir que si el que peca es porque es un bruto o ignorante. No, el que peca sencillamente es porque debe entender que necesitamos de Dios cada día para dejar de pecar. Amén. Porque aún vemos los grandes, elocuentes, profesionales que son más corruptos que los que, entre comillas, se llaman ignorantes. Porque han estudiado para robar. Quizá el que no ha estudiado, el poquito conocimiento que tiene lo usa para hacer lo correcto. Pero entonces vemos algo que tenía el apóstol Pablo y que le pasa a toda la iglesia de Cristo. Sigamos acá. Él dice ahí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En este instante el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, ya se había convertido a Cristo. Ya estaba viviendo una vida conforme al evangelio de Jesucristo. Y entonces, ¿por qué tiene estas luchas? Dice, si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? Aún dice la palabra que cuando apareció la ley, apareció el pecado. Porque cuando no había ley, pues se hacía todo, y como no había un límite, pues nadie infringía ese límite. Pero cuando aparece la ley, aparece el pecado. Entonces cuando el apóstol se da cuenta de que él quiere hacer lo correcto y no lo hace según la palabra de Dios, entiende que está cometiendo un error. Quizá en la casa, cuando no hay reglas, se hace lo que se quiere, pero cuando hay reglas y no se cumplen, se sabe que se infringió una regla de las que dan en casa. O sea, ya se siente uno culpable por haber hecho algo que no tenía que hacer. Y el apóstol Pablo se da cuenta de esto. Dice el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, ¿qué es lo que a mí me impide hacer lo que quiero? El mismo pecado que mora en nosotros. Ese mismo pecado es el que nos impide hacer lo correcto. Amados, o sea que si somos cristianos, ¿ya estamos totalmente santos? No, estamos en un proceso, en una lucha para santificarnos. Solo que hay unos que se han quedado allí, se mueren allí, nunca se santifican. Pero el deseo del corazón de Dios y el nuestro debe ser santificarnos cada día. Y Dios nos da la oportunidad día a día para ser mejores. Dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí se dan cuenta de la lucha que tenemos todos los días. Ay, pero pastor, usted siendo pastor y falló, pero el líder falló. Si es el líder, se le olvida que el pastor y el líder y la iglesia todos somos carne todavía, que todos estamos en un trabajo y en una lucha para santificarnos, que el hecho de que el pastor sea pastor no significa que ya fue glorificado y ahora vive solamente en el Espíritu, o que el líder ya en el Espíritu. Ahora, con esto no es una excusa para pecar, pero sí para no dejarnos desanimar a causa de que se haya cometido un error y seguir avanzando, porque aún hay vida, hay esperanza y tenemos que luchar cada día por ser mejores. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Amados, hay una lucha tremenda y la Biblia nos enseña que la carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne siempre deseará estar disfrutando del pecado, pero el espíritu siempre deseará la presencia de Dios. ¿Qué le pasó a los apóstoles cuando estaban orando con Cristo Jesús? El Señor Jesucristo le dice: velad y orad para que no entren, o sea, para que no caigan en la tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, esto no lo dijo el Señor Jesús para siempre nosotros escudarnos. Ay, es que Jesús dijo que la carne es débil. ¿Y dónde está entonces lo que Él dijo que el espíritu siempre está dispuesto? Amados, siempre estaremos dispuestos a buscar de Dios. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y entonces, ¿por qué se enoja si es cristiano? Y entonces, ¿por qué hace esa cara si es cristiano? Y muchos sinvergüenzas se levantan a juzgar y están peor. Porque el que juzga a otro está peor que el que está juzgando, o al que está juzgando. Amados, todos tenemos estas luchas. Todos. Llámese en pastores, llámese en profetas, misioneros, evangelistas, llámese en líderes, hombres de Dios ungidos, pero todos seguimos siendo humanos y seguimos estando expuestos a pecar. Vuelvo y aclaro, esto no es una excusa para pecar deliberadamente. Está bien que resbale una o dos, pero que se acostumbre a resbalar ya se llama un pecado de iniquidad. Por eso, mis amados, no hay por qué desanimarnos. Si quizá cometió un error y resbaló, levantémonos en el nombre del Señor Jesús. Porque también está escrito en la palabra: 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levantará Jehová. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Permanecer en pecado o santificarse? Si es permanecer en pecado, Dios no va a hacer nada. Pero si el deseo en su corazón es santificarse, levantarse y seguir haciendo lo que Dios le llamó a hacer, levántese, que Dios está dispuesto a levantarle y seguirle usando para su honra y para su gloria. Entonces, amados, no hay por qué desmayar. ¿Se han cometido errores? Sí. ¿Hemos fallado? Sí. Pero fiel es Dios que nos levantará. Lo importante es que sigamos esperando. Ahora viene algo poderoso en el capítulo 8, verso 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay una decisión. El apóstol Pablo había tomado la decisión de seguir a Cristo, pero aún así fallaba. Pero aún así se levantaba y seguía adelante, predicando el Evangelio, esforzándose para un testimonio del verdadero Hijo de Dios. Pero dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Si tú y yo permanecemos en Cristo, esto nos llevará a ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sigue acá: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que no se deleitan en el pecado, sino que se deleitan en la presencia de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire que aparece Cristo y nos da la victoria. Aparece Cristo y nos ayuda a vencer la carne. Aparece Cristo y rompe las maldiciones. Aparece Cristo y entonces tenemos la fuerza necesaria para sujetar la carne y darle prioridad al Espíritu Santo. Amén. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza
de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Cuando Cristo viene en carne y vence el pecado, nos da testimonio de que sí se puede. Y entonces nos da la bendición de su Santo Espíritu para dominar aquello que nos dominaba, que era la carne, y poder vivir en el Espíritu todos los días. Amén. O sea que sí se puede. Para que la justicia de Dios, verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué se refiere conforme a la carne? Ahí está en Gálatas 5:19, iras, celos, contiendas, disensiones, pleitos, herejías, orgías, fornicaciones, brujerías y toda esa cantidad de pecados que sabemos que existe. Ya no andamos conforme, o sea, ya no nos deleitamos en ello, ya los hemos rechazado. Ahora andamos en el deleite del Espíritu Santo, que es amor, que es paz, que es gozo, que es fe, que es mansedumbre, que es templanza, que es misericordia. Amados, eso es lo que tenemos que mirar y decidir en qué área nos vamos a quedar. ¿Qué es lo que vamos a luchar? ¿Por qué vamos a luchar? Para vivir según la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice el verso 9, el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos deseamos agradar a Dios? Amén. Hay que rechazar las obras de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amados, uno dice que es que el Evangelio es difícil, que es que el Evangelio no se entiende. Claro que se entiende, claro y preciso. Y aquí el apóstol Pablo da una claridad perfecta. Dice que el que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Aquí no dice que el que cargue una Biblia bajo el brazo y vaya a la iglesia todos los domingos. Es el que tenga al Espíritu de Cristo. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? Es el Espíritu Santo de Dios. Si tú y yo lo tenemos, ahora tenemos que identificar si tengo los dones del Espíritu o si tengo al Espíritu. Porque una cosa es tener los dones del Espíritu, que son para hacer milagros, para sanar, para liberar, resucitar muertos, hablar en lenguas, tener palabra profética, tener don de ciencia, de discernimiento y conocer muchas cosas. Y ahora nos aclara también el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que yo puedo tener la fe para hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, y comenzamos viendo que el fruto del Espíritu Santo comienza con amor. Amén. Si no tengo amor, nada soy. Pero entonces aquí vemos algo muy especial, que nos aclara algo. Dice, pero que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo. O sea, no somos hijos de Dios. Porque solo el que tiene a Cristo, o sea, tiene su Espíritu, es hijo de Dios. El que no, no lo es. ¿Ahí vamos bien? Dice el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace morir? El pecado. Entonces nos va dando una claridad preciosa. Porque nosotros muchas veces fallamos, como dice el apóstol Pablo, por el pecado que mora en nosotros. O sea, para no seguir fallando, necesitamos erradicar el pecado de nuestros miembros. Amén, es necesario. Pero si Cristo está en vosotros, verso 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si nosotros somos justos, nos santificamos, porque Cristo murió por nosotros, ya pagó. Siendo justos, tenemos que aprovechar que ya pagó. Verso 11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Amados, es importante tener el Espíritu Santo, y si no, cuando Cristo venga, no seremos levantados. ¿Qué significa vivificar? Da vitalidad y fuerza. Amados, es necesario que entendamos esto. Amén por los dones que Dios te ha dado. Amén por el ministerio que tienes, porque es para trabajar el Rey de Gloria, para que su nombre sea glorificado. Pero si en ti y en mí no está el Espíritu Santo, entonces no podremos ser levantados en ese momento que estamos anhelando todos. Y el Espíritu Santo no se revela con solo milagros, señales y prodigios. Esos son dones. ¿Dónde se revela que tú y yo tenemos el Espíritu Santo? Que tenemos el fruto. Si tú tienes un palo de naranjas, ¿qué te da? Naranjas. Si tienes un palo de guayaba, un árbol de guayaba, ¿qué te da? Guayabas. Si tienes al Espíritu Santo, ¿qué será? El fruto del Espíritu Santo, que es amor, que es gozo, que es paz. Amén, debemos tenerlo. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Entendimos el mensaje de esta mañana? Eso no es que yo sentí, percibí de repente. No, necesitamos de una comunión con Dios para ser guiados por Él en toda nuestra manera de vida, para que así tengamos la certeza de que somos hijos de Dios. Y si no, porque hay muchos, Dios nos guarde que no seamos de ellos también, que vamos a una iglesia y ni somos hijos de Dios. Y sí decimos que lo somos. Amén. Porque ¿qué fue lo que nos enseñaron en la iglesia tradicional? Todos somos hijos de Dios. No, aquí el apóstol Pablo aclara. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No los que son guiados por su carne, ni por su maldad. Los que son guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos guiará a santificarnos, a limpiarnos y a ser cada día más semejantes a Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar en esta hora, a darle gracias a Dios y a pedirle que nos dé las fuerzas para vivir conforme a su Santo Espíritu. Maravilloso Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Padre, en esta hora bendigo a cada hijo, cada hija tuya. Allí en Facebook, Padre Santo, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo esta congregación gloriosa, Padre. Y ruego, Dios, que tu hermosa presencia sea sobre cada uno de tus hijos, dando fortaleza y entendimiento, Padre. Y que cada día nos esforcemos por hacer morir la carne por el Espíritu Santo. Pero para ello necesitamos, Padre mío, que derrames sobre nuestra vida más y más de tu Santo Espíritu, para vivir una vida santa y agradable delante de ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Porque tuyo es el poder, Señor, tuya es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia y por tu fidelidad.